Hilda y León Berlín recibieron la noticia en su casa cuando dos policías de la comisaría de Olivo les tocaron el timbre y les dijeron que tenían que presentarse a reconocer un cadáver que presumiblemente correspondía a su hijo Sergio. Muchas veces habían temido ese momento, pero nunca habían pensado que podía llegar así, con dos policías prepotentes. Poco después reconocieron el auto y el cuerpo. Para entregárselo, los policías le pidieron una coima. Lo llevaron a velarlo, solos, a una funeraria de la calle Monroe. Al rato empezaron a llegar coches con agentes de los servicios que se estacionaban en la puerta y entraban a revisar el lugar. Les hacían todo lo más difícil posible. Y a eso de la medianoche, los Berlín decidieron que no querían soportar más malos tratos y ordenaron cargar el ataúd del coche fúnebre y se pasaron el resto de la noche dando vueltas por la ciudad. Después de enterrarlo, empezaron a buscar a Mercedes. Fue entonces cuando se comunicaron con su padre. Al otro día, cuando la encontraron, Mercedes quiso verlos. Su padre le dijo que ya se habían ido a Bariloche, donde su otro hijo, Alejandro, y su mujer estudiaban en el Centro de Energía Atómica, manejado por la Marina, para decirles que se fueran lo antes posible. Mercedes volvió a casa de su hermana en San Isidro. Estaba destruida y no entendía nada más. Lloraba. Sobre todo lloraba y se decía que tenía que hacer algo. No sabía qué algo. Una semana después, su prima Liliana, la menor de los Goldenberg, le tocó el timbre. Mercedes y Liliana no se veían casi nunca. Ella estaba casada con Antonio Latorre, el pelado Diego, un alto oficial montonero, y los dos pertenecían al sector más ortodoxo de la organización. Cuando la vio llegar a Mercedes se asustó. ¿Qué pasa? ¿Qué hace vos acá? Vengo a avisarles que cayó la gorda Miní con Inesita. Ya era demasiado. Liliana les contó que desde la caída de Carlos, Adelaida Viñas habían dando vueltas por ahí con su Eva, sin saber qué hacer, y que el domingo anterior había hecho una cita con unos compañeros y amigos suyos para llevar varios chicos al zoológico. Ella llegó primero, alguien había cantado la cita y la agarraron. Mercedes habló con su padre, le presentó en la comisaría 23, dijo que era capitán de la Armada y pidió información sobre un procedimiento realizado en el jardín zoológico 2 días antes. El oficial a cargo le dijo efectivamente habían operado, pero que no le podía decir nada más. Bueno, pero vio una nenita, una beba. Sí, afirmativo, vio una beba. El oficial tenía sobre su escritorio un gran legajo con información sobre Carlos Goldenberg, Adelaida Viñas. El capitán de Pino insistió. Es mi sobrina nieta y quiero saber qué fue de ella. Nada, capitán, no se preocupe, la nenita está bien. No se preocupe. Pero no me haga más preguntas porque esto es todo lo que puedo decirle. Ricardo de Pino adoraba a la beba.
Cuando nació él y su mujer fueron los únicos que pudieron ir a visitarla a la clínica donde nació, Carlos y Mini no le habían dado la dirección a nadie más. Y después cuando Carlos y Mini no tuvieron a dónde vivir, les prestó la casa de su madre en Núñez, y ahora no podía enterarse de dónde estaba. De Pino sabía que iba a ser muy difícil saber algo sobre Mini, pero la beba era otra cosa. Se volvió a su casa, tocó el timbre del departamento de su vecino, el almirante Bañec, presidente de la Comisión Asesora Legislativa, el cuerpo que reemplazaba al Parlamento, y le preguntó qué podía hacer para saber algo de esa nena. Nada, no se puede hacer nada, esto es una guerra, de Pino. No hay que meterse. Al otro día de Pino fue al edificio Libertad y se hizo anunciar a la secretaría del almirante, a la secretaria del almirante Macera: capitán, ¿qué lo trae por aquí? Nada bueno, Macera. Hemos tenido un problema y quiero ver si vos podés ayudarme. De Pino, como era más antiguo, lo tuteaba y le contó la historia. Macera le pidió y le repitió lo que le había dicho Bañec. Tómeselo con calma, De Pino, esto es una guerra para salvar las instituciones de la patria. De Pino terminó de perder los estribos. ¿Pero de qué instituciones me está hablando, Macera? Cuando en la guerra se puede hacer desaparecer una nena de 9 meses? Macera mantenía el tono calmo, casi amable, respetuoso. Le dijo que ¿por qué no volvía al otro día a la comisaría 23? Seguramente podría hacer algo. A la mañana siguiente el oficial de policía le dijo que el caso de Inesita estaba en manos de un juez y que la beba estaba siendo cuidada por una pareja, que no se preocupara. Esa noche De Pino recibió el llamado del escultor Lorenzo Gigli, el abuelo de Mini. Lo había llamado una señora diciéndole que tenía a la beba y que su número de teléfono estaba en la plaquita. Antes de morir, Carlos había colgado en el cuello de la beba una plaquita con su nombre y el teléfono de su bisabuelo materno. Ahora la placa servía para recuperar su pista. Ricardo y Beba de Pino fueron a ver al juez. Tardaron varios días en probar sus vínculos familiares con Inesita Goldenberg y recibir la autorización para ir a verla. Finalmente, una tarde de septiembre, los de Pino se presentaron en un departamento elegante de la Plaza San Martín, donde los recibió una pareja de setentones suizos. Justo en ese momento, está contando alguien. Sí, justo en ese momento cuando se armó el barullo. Nosotros estábamos en el zoológico paseando con drogos de nuestros nietos. El suizo le contó entonces que vieron una chica joven con una beba en brazos que, cuando notó que llegaban como 15 soldados a buscarla, dejó la beba sentada en el césped y se alejó todo lo que pudo. La agarraron unos metros más allá, pero nadie reparó en la beba, que se quedó sola en el pasto llorando despacito. Entonces la suiza dijo que ellos también eran abuelos, y que pensaron que no la podían dejar allí. La agarraron y se la llevaron.
Poco después fueron a hacer la denuncia en la comisaría y el oficial les dijo que, si querían, la tuvieran mientras intervenía el juez de menores. Los suizos pensaron que era mejor que estuvieran con ellos y no en un orfanato. Y la guardaron hasta que decidieron llamar al número que aparecía en la chapita. Eran 4 personas mayores en medio de un vendaval que no terminaban de entender. Hubo un silencio casi emocionado. La Suiza fue a traer a Inesita. La nena le sonrió antes de empezar un llanto que no pudieron calmar. De ahí en más los de Pino volvieron a verla casi todos los días. Al cabo de unas semanas el juez les concedió la tenencia provisoria. La beba estaba mal y casi no dormía de corrido. Tenía pesadillas horribles, gritaba, se contorsionaba. El capitán de Pino se pasaba noches enteras paseándola en brazos por el living de su casa. En esos días los montoneros decían que los militares que quedaban vivos tenían que hacerse cargo de los hijos de los militares muertos para criarlos en su ideología. Los montoneros decían a que los militantes que quedaban vivos tenían que hacerse cargo de los hijos de los militantes muertos para criarlos en su ideología. Carlos y Minin nunca habían estado de acuerdo con eso, y lo habían dicho muchas veces, y que si les pasaba algo trataran de sacar a la beba del país y llevársela a la hermana mayor de Carlos, Isabel, la viuda de Carlos Olmedo, que vivía en Washington con su segundo marido, que esa era la única forma de protegerla. Después de todas las caídas, Mercedes ya no podía seguir en casa de su hermana. Pero tampoco tenía otro lugar. Durante 2 semanas anduvo como bola sin manija, caminando por cualquier calle para que se pasara el día, tratando de aguantar el llanto con todo el tiempo le venía a los ojos sin saber dónde pasaría la noche. Solía encontrarse con Yuyo, el que había sido su responsable en la estructura militar a principios de año. Él también estaba destrozado por la muerte de su compañera y la desaparición de su hermana. A veces Mercedes conseguía ir a dormir a casa de algún pibe de la West, pero casi siempre terminaba en un cine o en un bar con Yuyo, haciendo tiempo hasta que se hiciera la hora de ir a pasar la noche a un telo. Los telos eran peligrosos y de vez en cuando había redadas, pero aún así eran los únicos hoteles donde no pedían documentos. Una de esas tardes Mercedes pasó por la librería de su cuñado y se encontró con otra carta de Jaime desde París, que le repetía su ofrecimiento de pasajes y su pedido de que no se hiciera matar por una causa derrotada. Mercedes tenía por momento la tentación de hacerle caso, pero enseguida pensaba que no podía traicionar así a sus compañeros, a los vivos y sobre todo a los muertos. Creo que es el fin del capítulo.
Ahora otra fecha que indica que empieza un nuevo capítulo. Agosto de 1976. En esos días la revista Gente publicó una nota de su enviado especial a Reno, Nevada, Héctor D'Amico, que después de viajar 22 horas en 3 aviones distintos, D'Amico finalmente pudo sentarse 1 hora con Willard Brimmer, que el 22 de mayo había matado de un tiro a Oscar Natalio Ringo Bonavena. Su muerte no era una muerte más y había creado una conmoción en la Argentina. El triste final del boxeador argentino había empezado a fines del año anterior cuando firmó un contrato con el empresario Joe Conforte, que supuestamente le iba a arreglar peleas, pero todos decían que Conforte era un mafioso, que regenteaba burdeles y que no le gustaba nada que Bonavena, en vez de entrenar, se sacara fotos con su hermana Sally, una señora mayor que podía haber sido su madre. D'Amico se sentó a solas con Brimmer, empleado de Conforte, en un hotel de Reno. Con su nota demostró que a veces los periodistas argentinos investigaban las muertes de sus compatriotas y que publicaban todo lo que sus entrevistados le contaban. ¿Por qué cree que Conforte eligió a Bonavena? Porque todavía tenía cartel, contesta. Y además porque tenía una buena trayectoria y era uno de los pocos blancos con posibilidades en la categoría. Él quería que Oscar fuera campeón del mundo de los pesados. Creía en esa posibilidad. Sí, para eso lo contrató. Quizás quería proponerle otro negocio. No entiendo. Usted entiende, Brimmer. No, eso es mentira. Joe en ningún momento pensó en arreglar peleas con Bonavena. Jamás le pidió que fuera menos. Todo lo contrario. Él lo quería campeón. Joe me pidió que tuviera siempre un ojo sobre Oscar. Quería que trabajara seriamente. Fui sparring suyo durante 3 meses. Pronto nos dimos cuenta que Oscar quería abandonar su carrera, que solo le interesaba pelear en la calle o en los bares. Pero esto usted no lo puede contar en su revista. ¿Por qué? Porque para los argentinos Bonavena era todo un ídolo. Y a nadie le gusta que se hable mal sobre los ídolos. Y cada vez que se hablaba de una pelea siempre tenía un pretexto para aplazarla. Joe le consiguió buenas oportunidades. Tenía que pelear con Ken Norton en San Diego el 15 de abril. Tenía que pelear con Urtain en Barcelona. Pero Oscar solo quería divertirse, pasarla bien. Y entonces Joe se cansó de todo. ¿Qué quiere decir con todo? Muchas cosas. En primer lugar, perdió mucho dinero comprando ese contrato y en el que Oscar solo peleó con Billy Joyner. ¿Y por qué no vendió el contrato? Por una cuestión de orgullo. Joe es un hombre poderoso. Tiene mucho dinero y le gusta hacer siempre lo que quiere. Y esta vez se le había ocurrido convertir a Oscar en un campeón del mundo.
pero además se cansó de lo de Oscar y Sally. Cuéntame lo que pasó en el Mustang Ranch la noche del crimen. Bueno, alrededor de las 6 de la mañana, alguien me avisó que Bonavena había vuelto y que no lo dejaban pasar por orden de Conforte. ¿Qué buscaba? Él quería hablar con Conforte. Sabía que a esa hora lo encontraba. Y a través del intercomunicador escuché que Oscar decía: le voy a tirar el cartel que está encima de la entrada. Entonces me di cuenta que hablaba en serio. Yo sabía que tenía una pistola y que iba a usarla. ¿Y qué hice entonces? Fui a buscar un arma, pero no había ninguna. Mejor dicho, había, pero no estaban descargadas. Yo había ordenado que las descargaran a causa de Oscar. Así que corrí por uno de los pasillos hasta el patio interior. En una de las torres estaba el rifle. Volví con él y cuando salí, Oscar caminaba hacia su auto. Luego lo vi como abría la puerta y sacaba el arma y se la colocaba en la bota. Pero él abrió la puerta del lado contrario al que usted se encontraba. ¿Cómo pudo ver todo eso de noche? Yo sabía que él llevaba el revólver ahí y que iba a buscarlo. Entonces usted le tiró. No, tuvimos una discusión antes. ¿Cómo antes? Sí, esto no se dijo en el juicio todavía, pero esa noche yo discutí con Oscar Bonavena. ¿Sobre qué discutieron? Eso no se lo puedo decir. Por nada del mundo. Es mi defensa, es una carta que todavía tengo que jugar. Pero en las audiencias preliminares usted dijo que no había hablado con Bonavena. Pero hablé con él, discutimos. Hay testigos, discutimos y entonces disparé. Quiero que repita eso, Primer. Dije que entonces disparé. ¿Usted mató a Bonavena? Yo no lo diría así. Bueno, dígalo con las palabras que quiera, Primer. Usted admite en esta entrevista que mató a Oscar Bonavena, ¿no es así? Sí. Una curiosidad, Primer. ¿Por qué aceptó esta charla? Porque los argentinos me odian. Yo sé que han dicho muchas cosas sobre mí en su país. Muchas cosas que no son ciertas. Por eso acepté hablar. Para dar mi opinión sobre cómo ocurrieron las cosas. Ya le dije que Oscar era mi amigo. Él me hablaba siempre de la Argentina y me contó muchas cosas agradables. Y alguna vez hasta planeamos hacer un viaje juntos a Buenos Aires. Él me había invitado a hacer el viaje. Yo no quiero que los argentinos me odien injustamente. Por eso le conté todo esto. Dígame, ¿usted cree que algún día yo podré viajar a la Argentina? Fin del capítulo.